No, se escucha entrecortado. Hay un pequeño delay. Y sí. Bueno, no hay problema. Vamos a dar comienzo a la clase de repaso. Así que escuchamos las preguntas. Lo que vamos a pedir es que el resto de los participantes apaguen el micrófono y solamente encienda el que va a formular la pregunta. Cuando se termine de dar la respuesta, otro de los asistentes podrá hacer otra pregunta sobre las dudas o los temas de los que quieran escuchar a los profesores. ¿Sí? Así que comenzamos con la primera pregunta. ¿Quiere que grabe, doctora? No es requisito grabar, pero... Bueno, dejamos así no, entonces. Bueno, no sé, o grabar por las dudas, pero no... Bueno. Como usted me diga. Y bueno, grabar por las dudas, no sé yo, porque ¿a dónde vamos a poner esta grabación? En el aula virtual no lo vamos a poner. Bueno, dejo así nomás entonces. No sé si hay un sitio donde los alumnos puedan revisar de nuevo. No, bueno, dejamos como una tutoría, lo dejamos así. Lo que podemos hacer es también en el chat, se pueden poner los que quieren hablar, se pueden ir anotando. Así tenemos una listita y le vamos dando la palabra. Y cuando hagan la pregunta, por favor, pueden activar la cámara. Así los vemos. Total, somos pocos, no hay problema que activen su cámara. Creo que no va a haber inconveniente. Si llega a haber inconveniente, les pedimos que apaguen. Pero podrían activar la cámara, así nos vemos todos. Exacto. Buenas tardes, profe. Yo quisiera estar diciéndole a Buenas tardes. Que el protocolo llegó en blanco. ¿Se nos escucha? ¿Cómo, Luciano? No se te escucha bien. Quería decirle a los de la mesa, a la profesora Serrano, que el protocolo de su mesa llegó en blanco. Quería saber si es el mismo de la mesa anterior, nomás. Estábamos con esa duda los chicos. Agus, ¿escuchaste? Agustina. Llegó el protocolo en blanco, dice. ¿Que llegó el protocolo en blanco? Sí, capaz que no lo adjuntaste, Agus. Porque viste que cuando dice adjuntar, después tenés que entrar al archivo. Sí, lo adjunté, pero vuelvo capaz que... ¿Sabés qué te sugiero? Copialo en el texto, Agus. Profe, para no errarle. Yo lo ahí está el descargué. enlace. Yo lo descargué, pero me aparecía como archivo dañado. Y ahí me aparecía todo en blanco después. No sé si... eso. No sé por qué debe ser Voy a eso. fijar a ver si hay algún problema con el archivo. Ahí se me escucha mejor, profe. Bueno, podemos hacer lo siguiente. La idea sería esta. Luciano pregunta además si es el mismo protocolo de siempre. Eso confirmamos. Es el mismo protocolo de siempre. Pero podría ser, Agustina, que mañana a la mañana de enviar de nuevo por las dudas de que alumnos que no están participando. Ahora lo vuelvo a enviar. Bueno, o esta tarde. ¿El que llegó mal es el escrito o el oral? El documento nomás, profe, porque el escrito se veía tipo abajo. Claro, pero ¿el examen escrito o el examen oral? Porque el oral yo transcribí el oral. El oral. ¿El oral? Sí, el oral, profe. Y ahí está el enlace, Agus. Ahí está el enlace, Sí, por eso. Y yo lo copié en el donde te permite poner, digamos, aparte de adjuntar el archivo, donde te permite transcribir, transcribí el enlace y la fecha y el horario. Pero se ve que algo pasó que no lo recibieron bien. Lo vuelvo a enviar para así me pueden confirmar ellos que lo reciban bien. Dale, profe, muchas gracias. Bueno. ¿Alguna pregunta?
Profe, para arrancar con sociedad anónima, los órganos de fiscalización, vio que en el Sí. caso de la sociedad anónima cerrada, esto es una opción, digamos, para este tipo de sociedades. ¿Es opción tanto el Consejo de Vigilancia como la Sindicatura? Ambos, digamos. ¿Quién ha apagado su micrófono, profe? Yo no escuché bien la pregunta. Si el Consejo, perdón, si los órganos de fiscalización de las sociedades anónimas, en el caso que sea cerrada, dice la ley que es optativo, se aplica tanto para el Consejo de Vigilancia como para la Sindicatura. No escucho bien. No sé si alguien escuchó bien con claridad, yo no estoy escuchando bien. Hola, hola. Nico, ¿escuchaste repito, bien vos la profe, si quiere. pregunta? A mí se me entrecorta. Algo de sociedad anónima. La pregunta es si en la sociedad anónima el órgano de sindicatura o consejo de vigilancia son optativos. ¿Esa es la pregunta? Sí. Bueno, sí, En el Luciano, caso del consejo de vigilancia es optativo. Sí, Diego. Sí, Luciano, si la sociedad anónima está incluida dentro de los puntos o los presupuestos del artículo 299, es obligatoria, ya sea la sindicatura o el Consejo de Vigilancia, ¿sí? Sí. Ahí tiene que haber un órgano de fiscalización en forma obligatoria. Ahora, en caso de que no esté dentro de los supuestos del artículo 299, es optativa. Esa es la pregunta. Cualquiera de los dos es optativa, ¿sí? Ahí está. Perfecto. No dividas, yo escuché algo de sociedad anónima cerrada o abierta. No dividas en esa categoría, sino en función de si está incluida dentro del 299 o no, ¿sí? Porque la ley no hace una diferenciación entre lo que es una sociedad anónima cerrada o abierta, sino en algunos supuestos del artículo 299 hay sociedades anónimas que hacen oferta pública de sus acciones. Entonces quiere decir que está abierta al público la adquisición de esa participación societaria. Entonces, digamos, se la clasifica de la ley, sí, por eso, en respuesta a tu pregunta, te digo que sí, es optativa si no está incluida dentro de los supuestos del artículo 299. ¿Está claro? ¿Entendiste, Luciano? Sí, profe. Perfecto. Bueno. Hola, profe, buenas tardes. Con respecto a la sociedad anónima, ya que estamos hablando de eso, yo tenía una duda con respecto a qué diferencia había en cuando se decidía establecer un gerente o un comité ejecutivo. Eso es lo que yo no entendía bien, si me podrían explicar si hay algún tipo de diferencia específica entre establecer un gerente al cual se le delega ciertas funciones o establecer un comité ejecutivo. Sí, por supuesto, hay son funciones totalmente distintas. Recordemos el artículo, vayamos al artículo, vas a ver del mismo articulado te da la diferenciación de que uno tiene funciones, digamos, ejecutivas, y otro tiene funciones, no me estoy acordando bien el artículo, si vos me ayudas, vas a ver que del mismo artículo te surge los gerentes. ¿El artículo 270? 270 y el comité ejecutivo es el 269. El comité ejecutivo tiene funciones de gestión, ¿sí? Y el gerente las funciones ejecutivas. Expresamente surge el artículo, si vos lo ves con atención, surge del artículo del 269 y el 270.
las funciones específicas, no son lo mismo. Y tampoco confundas el gerente dentro de la sociedad anónima con la gerencia como órgano de administración de la sociedad de responsabilidad limitada, ¿sí? Sí, ese sabía, porque dentro de las sociedades anónimas está la figura del director. Y acordate que, bueno, en el comité ejecutivo tiene que estar formado por directores, en cambio el comité ejecutivo por directores, en cambio los gerentes pueden ser directores o no. Ok, gracias, profe. Pero funciones totalmente distintas según los... Una forma, para agregar nomás de que lo más importante en este tema de los órganos de la sociedad anónima es distinguir bien órgano de administración, como es el directorio, con la figura del presidente como representante de la sociedad anónima, órgano de gobierno, la asamblea, y el órgano de fiscalización, que es lo que hablábamos recién, síndico de vigilancia, que es totalmente optativo en una sociedad no incluida dentro del 299. La figura de los gerentes o del comité ejecutivo generalmente tiene que ver con una distribución o sectorización del trabajo. Vieron que en la práctica es común dentro de una gran hablar con el gerente de comercialización, distintas gerencias que hacen al funcionamiento de la sociedad, pero están dentro de lo que es decir, dentro de lo que es la administración de la sociedad, pero lo más importante son estos unidades. Ok, profe, gracias. Bueno. ¿Tenemos alguna otra pregunta, chicos? Yo tenía otra duda, profe, pero era con el tema de cesación de pagos. Repasando, me surgió la duda de que ¿hay una fecha particular en la cual se puede determinar el mismo o va a depender del hecho revelador, digamos, del estado de cesación de pagos? Nico. Pero ¿por qué decir que si hay una fecha de la que va a depender? Bueno, no sé. Yo empecé a responder, pero... Me puse a Nicolás. pero... ¿Cómo? No, diga, doctora, sí, así, doctor, no. Bueno, a ver, Martín, no sé si entendí bien cuál es el planteo. ¿Por qué va a haber una fecha determinada para determinar la fecha de cesación de pago? La fecha de cesación de pago, la fecha de inicio de ese estado patrimonial, hay que buscarla donde realmente comienza, donde realmente se encuentra el hito, digamos, que nos da la pauta de que se instaló el estado de cesación de pagos en ese patrimonio. Esto no tiene nada que ver con ese periodo de sospecha de 2 años o ese plazo máximo de retroacción que tiene el artículo 116, que muchas veces se quiere confundir con eso. Se cuenta la fecha de la quiebra y se cuenta para atrás 2 años, como que es matemática, digamos. Muchas veces lo hemos visto en la práctica, indicar por los contadores síndicos esa fecha. Por ejemplo, la sentencia es de fecha 19 de agosto de 2020. Entonces, a la época del informe general, el síndico pone en su informe general, cuando tiene que opinar sobre el inicio de la cesación de pago, dice 19 de agosto de 2018, creo que dije 20, ¿no? Era el año 2020, sentencia de quiebra, entonces va 2 años, pero no es matemático, porque si fuese matemático, no hablaríamos de opinión o de dictamen del síndico, ni tampoco la sentencia del juez para fijar esa fecha, sino que lo que se busca determinar es el verdadero inicio. O sea, antes de esos 2 años, puede ser un mes antes de la quiebra,
como puede ser 5 años antes de la fecha de la quiebra. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esa fecha? Tampoco la podemos inventar. Y para eso recurrimos a esas luces o alarmas que se encienden dentro de lo que es el patrimonio de la persona, con los llamados hechos reveladores, que son precisamente eso, hechos que pueden revelar que ese patrimonio comenzó a estar en estado de cesación de pagos. De ahí en más vemos si, por ejemplo, un hecho de los que enumera la ley, como puede ser el incumplimiento, la mora en el cumplimiento de una obligación, vemos si ese hecho revelador tiene además los caracteres que da la doctrina de lo que llamamos estado de cesación de pago, que son la permanencia y la generalidad. Entonces, si vemos que ese hecho que nos está dando la pauta de que ahí puede ser que haya comenzado con ese incumplimiento, con esa mora, hay que ver si realmente tiene permanencia o si fue después revertida la situación. Entonces, si tenemos un hecho revelador, uno o más hechos reveladores, y a la vez ya podemos tener esa permanencia y esa generalidad que son los caracteres del estado de cesación de pagos, entonces sí podemos decir, a ver, se produjo el inicio del estado en fecha coincidente con ese hecho revelador. ¿No? ¿Se entendió? Sí, profe, justamente era eso, así que gracias. Perfecto, perfecto. Tienen que tener muy en cuenta de que puede ser un mes antes de la sentencia de quiebra, pueden ser 15 días antes, pueden ser 5 años antes de la fijación de esa fecha. Va a depender qué periodo de sospecha tenemos. Ahí estamos. ¿Alguna otra pregunta? En el caso de los informes, tanto individual como general del síndico, hay que saber bien el contenido de cada uno, o sea, punto por punto, a eso voy. No porque nosotros no proveemos o no adherimos a saber la materia de memoria. Es decir, cuando te toca ejercer la profesión, sea como contador independiente o sea como síndico, trabajamos con la ley abierta. Eso es un hecho y es lo que corresponde además, porque a veces la memoria puede fallar, entonces es conveniente siempre trabajar con la ley abierta. Entonces no es que sea necesario, porque no va a haber una pregunta que diga, a ver, indique el contenido del informe general. Sí, por referencia, cuando uno estudia en su totalidad la materia, empezamos a tener la noción más acabada de que en el informe general el síndico se expide sobre puntos muy importantes que hacen al proceso del concurso. Por ejemplo, una pregunta que suele en la mesa es, ¿el síndico opina sobre la fecha de inicio de la cesación de pagos? ¿Quién opina sobre la fecha de inicio de la cesación de pago? Fíjense, si ustedes relacionan el contenido de la ley, van a ver que el primero que se expide de esa fecha es el propio deudor. Porque tiene que denunciarla, ¿por qué? Porque está dentro de los requisitos del artículo 11 cuando pide la apertura del concurso.
Entonces, el primero que habla de esa fecha o que tiene que enunciarla es el mismo deudor. Luego va a Pico. Se refiere a ella en el informe general. Y eso no es porque tengan que estudiar de memoria el artículo, pero hay que saber encontrar cuál va a ser, indique el contenido del artículo 39. Si no, la pregunta va a ser, el síndico, ¿se expide en alguna oportunidad sobre la fecha de cesación de pagos? Y si no tienen idea de responder con seguridad. ¿Se entiende? Profesora, tengo una consulta respecto a ese de los actos ineficaces en cuanto a cesación de pago. Sí. Vio que exactamente lo que dice la ley es que son 2 años antes. Sí. ¿De cuál acto ineficaz? Después de la quiebra, o sea, en lo que hace relación el periodo de sospecha, que los actos son ineficaces. Sí. Bueno, en el 119, un ejemplo me habla de cuando un acreedor tiene conocimiento de que hubo un perjuicio para el acreedor, hubo cesación de pago antes, y dice que como que si puede le informa al síndico, y el síndico puede hacer actos para poder cobrar o para meter dentro del concurso. Lo que quisiera saber es que si es mayor a este periodo de sospecha, ¿lo mismo se puede entrar dentro de la quiebra? No sé si me entiende la pregunta. A ver, más o menos, no entiendo del todo, pero así, en general, yo lo que te puedo aclarar es que de actos ineficaces, sean los del 108 o sean los del 119 de la ley, siempre van a tener que ser actos que realizó el deudor con terceros, obviamente, porque siempre hay otra contraparte, siempre dentro del periodo de sospecha. Entonces, primero saber cómo se forma ese periodo de sospecha, de dónde corre, para saber si el acto realizado, por ejemplo, una compraventa de tal fecha, si es o no un acto que cae dentro del periodo de sospecha. Si no cae en esa fecha, no va a ser alcanzada por esta demanda, digamos, del 119. Sí, eso no me era, profesora. Eso no me era. Porque yo entendía como que la ley me daba a interpretar como que si le daba ahora un fraude de parte del deudor y hubo un perjuicio para los terceros, para los acreedores, y aparte hubo cesación de pago, yo entendía como que podía entrar por más que sea fuera del periodo de sospecha, pero no es así entonces. Sí, escúchame, ¿cómo eres tu nombre? Porque te veo renombrado. Maximiliano me llamó, sí. Lo que te dijo la doctora está perfecto. ¿Por otra acción? Claro, es por otra acción. Si hace otra acción ya, una acción civil. Revocatoria concursal o una simulación. Se hace cualquiera de esos dos tipos de acciones o una nulidad de acto jurídico. Esas 3 tipos de acciones se hacen para que sí ingrese, pero ya no por la vía concursal, sino por la vía civil común. Ah, bueno, eso no lo entendía. Sí, ahí entiendo, profe. Claro, no son las acciones del 119. No, el síndico no debería interponer esta acción, sino tiene que ver, hay un artículo, ¿no? A ver, me miro, 119. 120, ¿puede ser, profe? Claro, pueden ser la del 120, la revocatoria ordinaria. 121, 122. No, el 121 no, ya es otra cosa. Entonces sí se podría, pero iría por otro proceso, sería, por lo civil iría. Sería otra acción que también iría paralela con la quiebra,
Lo que yo quise aclarar hoy es que no, ese caso que vos dabas no estaría dentro de la acción del 119. Ajá, ahí estamos, profesor. Sí, sí, ahí le entiendo. Porque justamente no estaría ese presupuesto, claro, porque faltaría el presupuesto de estar dentro del periodo de sospecha. Está. Bien. Después otra cosa que no sé si los chicos le habrán preguntado porque yo me quedé tarde, referido a lo que estamos hablando de los organismos de la sociedad anónima, con respecto a los de lo que es la SAU. Organismos No, organismos no, órganos. ¿O los órganos sería? Yo no sé si le preguntaron sobre la SAU también. No le preguntaron. No le preguntaron porque, bueno, mi pregunta era si es obligatorio otra vez tener los mismos órganos, porque como que para hacer un solo que constituye la sociedad como que es muy caro. O sea, si hay algún fallo o algo que pueda, para que no lo sea, o es obligatorio que tenga los órganos. A ver. Usted diga quién responde, doctora, y respondemos. Cualquiera. Porque cuando yo cuando yo le voy a la lectura, me por ahí es la yo no tengo problema, yo respondo. No sé quién trabajó en SAU. Yo no tengo problema. Mirá, Maxi, todas las sociedades, para la sociedad funciona a través de sus órganos, todas. Hay algunos tipos societarios que tienen organicismo diferenciado, ¿sí? Hay algunas sociedades que tienen 2 socios nada más y, sin embargo, depende de la actuación que realicen, van a actuar como un órgano de administración, como un órgano de fiscalización o como un órgano de gobierno. Lo que hace la ley con algunos tipos societarios es diferenciar órganos y en realidad el único tipo societario que tiene un organicismo diferenciado en cada una de esas funciones, gobierno, administración y representación y fiscalización, es la sociedad anónima. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la SAU? La SAU fue creada, digamos, con una exigencia para tener un directorio plural, por ejemplo, y rápidamente se derogó esa exigencia, ¿sí? Pero, no obstante que puede tener un solo socio, dependerá la actuación de ese socio si está actuando como administrador, como representante, tomando una decisión como órgano de gobierno o tomando una decisión fiscalizando su propia documentación. Pero porque se aplica la teoría del órgano, ¿sí? Es decir, la sociedad es una persona jurídica distinta a los miembros que lo componen. Y todas las sociedades, tengan o no organismos diferenciados, realizan funciones en ese orden. No sé si me expliqué, pero no es que tengan que tener una cantidad de socios para que unos sean administradores, otros sean órganos de gobierno, no. No iba por ese lado, iba por lo que la ley como que le da una estructura de los órganos que debe tener la sociedad anónima. Y como después se creó la SAU, como que se... Y como claro, que pero la SAU no tiene esa estructura, obviamente, porque es de un solo socio. Bueno, eso no me quería decir, eso no. Pero dependerá de su actuación, cómo va a actuar, como qué órgano va a actuar, ¿entendés? Claro. De ese único socio. Sí, no, eso no era. Estamos, profesor. ¿Alguna otra pregunta? Nico, ¿tenés alguna pregunta? No, profe. Parece que saben mucho estos alumnos. A mí me gusta escuchar también las respuestas.
Parece que saben mucho porque hay pocas preguntas. No están como Truffat cuando decía más dudas que certezas. ¿Alguna otra duda, chicos? Recuerden que hoy no es una clase dictada, sino nosotros nos ponemos a disposición para evacuar cualquier tipo de consulta, duda o atender alguna reflexión que les parezca realizar. Y avisa a los alumnos que ya volvían Claro, a la mandar idea es... el protocolo, que si quieren controlar haberlo recibido correctamente. De todas formas lo mandé en el chat, pero me preocupan los chicos que no están acá en el... Sobre todo por el link. Sí, yo vi que mandaste al chat, Agus, pero al correo volviste a mandar. Sí, lo volví a mandar. Llegó el Lo correo mandé como PDF ahora, capaz que fue por eso que ahora lo cambié a PDF. Ahora sí se puede ver. Está bien, profe. Perfecto. Gracias. Dice que pueden ver. Perfecto. Muchos inscriptos para mañana, ¿eh? ¿Viste, Diego? Ustedes tuvieron suerte en el primer turno virtual. Nosotros tenemos más. ¿Cuántos somos, profe? La misma cantidad 23. de inscriptos que ha sido 21, por ¿No ahí eran teníamos. 16? No, 16 o 18 era una lista, pero había 4 listas en total. Y después bueno, al final se no dije presentaron, no sé, 6, 8 creo que rindieron. Ajá. Y nosotros Bueno, para, no, está bien, no dije para nada. mañana presencial tenemos 3 anotados. Mirá qué poquito. Hoy leí la resolución habrán visto que sale la presencialidad plena para el 2022, sujeto a la situación sanitaria, ¿no? Sí, está bueno. Pero sí, igual hace poco viste que se realizó este evento de universidades, creo que no sé si eran latinoamericanas, donde como que la conclusión fue llegar a un sistema mixto después de esta pandemia por las bondades de la virtualidad, que fueron como que decían que lo que se viene en educación universitaria sería eso, algo así como un mix, así todo. El Consejo Superior acá en la UNE decidió volver a la presencialidad plena para el año que viene, así que suponemos que vamos a estar en las aulas. Profesora, tengo una pregunta. Referido al periodo informativo de la quiebra. Y es igual a lo mismo que en la parte del periodo de verificación del concurso, nomás, ¿no? Ahí va a tomar la palabra Porque los pases lo veo igual. el doctor. Si no se va a dormir, si no se van a dormir. Bien. Para que no vea que una figurita está puesta así, nos movemos un poco, decimos algo. Sí, no ¿cuál es es un la...? cartón, no es un Exacto. cartón como ha pasado. Queremos ver si estás ahí. Estamos. Algún diputado por ahí creo que hizo. Bueno, sí, Eso, el una alumno bromita era. preguntaba si es similar el pedido informativo en la quiebra que en el concurso preventivo. Sí. A los efectos de la verificación de crédito, en lo sustancial sí consiste en lo mismo. Lo importante es que vos veas los casos en que sí o sí va a haber pedido informativo, que es seguro en la quiebra directa, donde antes de la quiebra directa es pedida por deudor, o la quiebra directa forzosa, ¿no? Pedida por un acreedor, donde no va a haber nada antes de eso, no hay un concurso. Entonces, en ese caso va a haber pedido informativo necesariamente.
El juez entonces en la sentencia de quiebra va a determinar una fecha límite hasta la cual los acreedores deben presentarse a verificar su crédito. En esos casos, el periodo informativo es igual al que vos tenés más presente en el concurso preventivo. Va a haber casos en los que el juez puede disponer o no la apertura de un periodo informativo, en los casos de quiebra indirecta, por alguna de las causales por las cuales fracasa el concurso preventivo. Entonces, ahí se surgen una serie de alternativas, pero lo importante es por lo menos que a vos te quede claro que en la quiebra indirecta, en algunos casos va a haber periodo informativo y en otros casos puede no haberlo. Pero en el caso de que el juez lo disponga, tiene las mismas características que la verificación de concurso preventivo. Sí. Después, mi otra duda era en el caso del artículo 11, cuando se presenta el deudor y creo que hablaba de que tiene que presentar las personas, 3 representantes por cada acreedor y uno de un trabajador. Y después cuando habla del agrupamiento, antes del informe final, cuando agrupa a los acreedores, ahí arma otra lista de los representantes de los acreedores laborales y los acreedores quirografarios. A ver, vos estás preguntando por el agrupamiento de acreedores que puede hacer el concursado a los fines de hacer propuesta diferenciada del artículo 41 sí, con el 11. Sí. Porque me habla del concurso preventivo, o sea, cuando me habla que hablo del concurso preventivo, sí. Tengo que establecer un comité de acreedores y ahí puede... Me parece que está hablando del comité de acreedores. Sí, me habla de 3 referido a todos los acreedores de mayor patrimonio, o sea, de mayor deuda, y 1 de los laborales. Y después cuando sí. voy a leer el agrupamiento que pueda hacer el deudor de los acreedores, la ley me dice como que hace otra vez un nuevo comité. No, mira. En el artículo 41 te establece que la categorización debe contener como mínimo 3 categorías, te dice. Quirografarios laborales y privilegiados. Ten en cuenta de paso ya una cosa, que la categorización de acreedores es facultativa para el concursado. Va a categorizar si va a hacer propuesta diferenciada. Sí. Dice, a los fines, hay que leer el artículo, en algunas cosas el artículo puntilloso y hay palabras son importantes. A los fines de realizar propuesta diferenciada, el deudor deberá realizar la categorización, digamos. ¿Qué consecuencias tiene si no realiza la categorización y deberá hacer una sola propuesta para todos los acreedores? Entonces, ahí establece 3 categorías como mínimo. Ese es el artículo 41. Sí. En principio, eso no tengo que confundirlo con los comités de acreedores, que es el otro tema que vos estás tocando. Sí. No, lo que como me confundí en la quiebra, cuando directamente va la quiebra indirecta. Ahí me confundí. Si ahí tengo que se establece un nuevo comité. Ese era. Sí, sí. No, una aclaración, porque el comentario que vos haces es del artículo 11, es la presentación del deudor con una propuesta de comité de acreedores. Sí. Eso es una cosa, como bien te aclara Nicolás, no tiene nada que ver con el 41, que es una clasificación de acreedores para poder ofrecer propuestas diferenciadas a los acreedores, que también tiene que hacerla al deudor. Pero son 2 cosas distintas. Comité de acreedores es una cosa y la clasificación del artículo 41 es otra. Eso dijo el doctor Jomanovich, yo creo que se entendió. Sí, ahora, sí, eso entendí. Vamos al otro punto. ¿Qué era que dijiste lo último? Si es que no se da el concurso preventivo, no se homologa y va a quiebra. Un ejemplo. Y en la quiebra no, porque en la quiebra, si tenemos una quiebra indirecta, ya sería aplicar, creo que es el 203, que tiene que formar el síndico, el comité. ¿Es el 203? Espera que miro la ley. Bueno, que tiene que formar el síndico, que es el comité de acreedores controlador de la liquidación en la quiebra.
Ah, bueno. Ah, Es el sí. único comité de acreedores que hay. Sí, con ese me confundía. Como que confundí Verá los dos. me parece que es el 203 que justamente, no, ¿ves? No es el 203 que ya es... que ya es 201. 201. 201. Perfecto, el comité de control, ese es el 201, porque el 203 ya es liquidación. Y Sí, está fíjate, perfecto. un segundito. ¿Está? Ahora sí. Sí, es únicamente el de acreedores del 201, que es comité de control, que justamente por eso cuando en la sentencia de quiebra dice en el artículo 88 que tiene que establecerse la forma de realización de los bienes dentro del contenido de la sentencia de quiebra, ese es un punto que el juez difiere la forma de realización de los bienes porque se supone que tiene que formarse este comité de acreedores, a propuesta a requerimiento del síndico dentro de los 10 días, para que opine sobre la forma de realizar los bienes. Es otra opinión que vamos a tener en el proceso. Como eso, al momento de dictar la sentencia, no está, porque la ley lo pone posterior, dentro de los 10 días posteriores, es que ese punto se difiere en la sentencia, ¿sí? Dentro del artículo 88 del contenido. Porque entonces, una vez que está formado el comité de control, vamos a tener la opinión sobre la mejor forma de realizar los bienes de ese comité y del síndico. Y después el juez resuelve cómo se van a vender los bienes de acuerdo a la lista de prioridad, digamos, que da el 204. Bien, ¿alguna otra pregunta? Y si no... El régimen especial de las entidades deportivas, de la prevención de la quiebra, ¿dónde? ¿Lo puedo leer? Y es la ley 25.284, ¿es el número? Sí, doctora. Bueno, búsquenla en Google, como me dijeron una vez, ¿dónde está regulado en Google? Busquen la ley, y es una ley muy, muy sencilla, salvo la parte de liquidación, que es un poquito más compleja, pero lo más relevante, digamos, son los primeros artículos, porque ahí van a encontrar el bien protegido, las condiciones para que la asociación, cuáles son los sujetos legitimados, el bien protegido, cuáles las condiciones que tienen que tener para poder quedar amparados por ese régimen. Seguramente si encuentran algún artículo van a ver los motivos, las circunstancias que dieron lugar al dictado de esa ley, también muy importante por la época en que se dictó. Ahí puso Diego el link, la ley. También en Google es posible encontrar algunos artículos referidos al salvataje de nubes, muy interesante, que así como para tener una idea general de la crisis que da el país y a la cual no fueron ajenos las entidades deportivas y que dio lugar al dictado de esa ley. Y después van a encontrar también cuál es el procedimiento, es decir, qué órganos hay que designar, plazos, formas en que los acreedores son reconocidos. Pero es una ley así bastante sencilla. La única partecita, así como que por ahí hay algún artículo un poquito más complejo, que es la de la liquidación.
el retorno para los acreedores. Esa ley, la doctrina la denomina ley Racing, pero toda la doctrina está equivocada porque en realidad esa es la ley Forever. Cuando Forever estaba, digamos, en una situación de quiebra. Con el senador Sager. La proyectó un senador por la provincia del Chaco, que fue el senador que mencionó la doctora. Nosotros en el juzgado, la doctora la revisó a esa ley y después fue al Congreso de la Nación y fue sancionada justamente antes del remate del estadio de Racing. Por eso la confunde con la ley Racing, pero en realidad fue proyectada por un senador chaqueño a los fines de solucionar particularmente la quiebra pedida por un acreedor. En ese momento estaba en concurso Chaco Forever, y se dio la casualidad que solucionó el problema primero de Racing y no de Forever. Después se le aplicó a Forever, pero por eso la doctrina habla de la ley de Racing cuando en realidad tiene otra historia eso. Así que solo a manera de comentario. En el aula virtual hay material sobre eso, hay un artículo de doctrina y están las sentencias de Chaco Forever. Ahora está todo oculto por lo que ellos mañana tienen que rendir el escrito, pero si la doctora habilita, mañana después del escrito podríamos poner para que ellos puedan ver eso, el material. Sí, va a ser medio sobre el momento del examen. Si no lo habilito ahora, no sé, como usted me diga. Y se puede habilitar ahora, pero normalmente lo ocultan antes del examen, ¿cómo es? Sí, está todo oculto para el momento que tengan que rendir el escrito. Y bueno, si se habilita ahora, ellos pueden entrar al aula y poder consultar ese material, ¿no es cierto? Que es un material más seguro porque está chequeado y por eso está, a veces mi recomendación no fue muy óptima decirles recurran a Google, pero entonces ese material que está en el aula es un material más preciso. Pero se tienen que acordar, Soledad, de volver a ocultar antes del examen, ¿sí? Sí, yo lo hago. Perfecto. Me parece que está muteado uno de los chicos, ¿está preguntando o no? No veo nada acá. Maxi, vos estás muteado. Profesor, sí, disculpe, no me di cuenta. Profesor, cuando hablamos de la enajenación de la empresa, yo que tenemos dos mecanismos, que por subasta o por licitación pública. Cuando habla de la venta directa, solamente es a la cooperativa, ¿no? No. Porque me habla en el artículo 213. 213, ¿no? No es únicamente a la cooperativa, pero aparte la venta directa, primero, la venta de la empresa, que es la forma más importante quizás de vender los bienes en la quiebra, porque el 204 tiene un orden de prioridad, y ahí vos lo encontrás en el primer inciso, a la enajenación de la empresa como unidad. Y ahí sí tiene dos procedimientos que son los que mencionaste, por licitación o por subasta. Y después está el tema de la venta directa, pero fíjate que si lees el artículo vas a ver cuáles son las condiciones para que haya venta directa. Solamente lo que no procede lo que no se puede vender, ¿no? Claro. Dice exactamente la ley 3 o 4 supuestos: cuando fracasó otra forma de enajenación, cuando son bienes de escaso valor. ¿Cuál era el otro supuesto? Son 3 supuestos donde la ley autoriza que se haga una venta directa, que en realidad la tiene que hacer el síndico por medio
haciendo alguna forma de publicidad, ¿no es cierto? Trata de encontrar algún comprador para esos bienes de difícil realización. Porque la idea es que se tiene que agotar la liquidación. Fíjate que si no se puede vender, ¿qué pasa con esos bienes? Y puede ser... Si finalmente no pueden ser vendidos, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo, profesora? Disculpe, se cortó. Claro, que si finalmente no se pueden vender esos bienes, ni siquiera por venta directa, O sea, que ¿qué se va a hacen donar. con esos bienes? Se va a donar, pero Claro, mientras el deudor y el última, síndico... el último supuesto es la entrega a asociaciones de bien público para disponer finalmente de todos los bienes de ese patrimonio. ¿Mm? Salvo que la quiebra haya terminado antes por alguno de los modos legales. Que si es ese caso, son entregados al deudor. Todo lo que queda, digamos, que es bastante utópico porque por lo general se trata de un activo muy inferior al pasivo. Sí. O sea, por lo general son insuficientes los bienes. Bueno, vayan agotando las preguntas, señores, porque van a ser las 20 horas, entonces la idea era estar hora y media a disposición acá, pero si no hay, están medias espaciadas las preguntas. Sí. Profesor, en la parte de cuando hablamos de sentencia, solamente de lo del artículo 88 nomás, enumerar. Sentencia, sí, claro, Sí. es el contenido, eso sí es importante, no porque haya que saberlo de memoria, sino que cuando hacen el repaso ustedes, lo que tienen que distinguir ahí, fíjense todo ese contenido de la sentencia, sobre todo los puntos que refieren a la actividad del síndico. ¿Por qué ponemos el acento en eso? Porque, bueno, porque tenemos en cuenta el perfil de egresado de esta facultad, que es un futuro contador y por ley tiene la legitimación para ser síndico. Entonces, en ese contenido, que tampoco es necesario saber de memoria, pero poder distinguir dentro de todo ese contenido de la sentencia, cuáles son los puntos que quedan a cargo del síndico realizar, cumplir dentro del proceso, para que no lo tome desprevenido el día de mañana cuando asuma como síndico en un proceso concursal. O, por ejemplo, ¿qué medidas se adoptan para proteger el patrimonio del fallido dentro de la sentencia de quiebra? ¿Qué medidas se adoptan? Ahí podemos encontrar ahí dentro de ese contenido. ¿Cuáles son las disposiciones de la sentencia dirigidas a ser cumplimentadas por el síndico? O dentro de ese contenido, por ejemplo, ¿cuáles son las medidas que refieren a los efectos personales de la quiebra? Sí. Sí. Si no, mi duda era por el tema que, bueno, hay material del cursado y ahí había una sentencia ahí como que tenían encuadrado y después la sentencia y bueno, y la firma y todo eso, pero solamente esto nomás, lo que el contenido solamente te pide. Esa era mi duda. Y sí, el resto, el mismo programa dice sentencia, contenido, creo que así dice. Pero además, cuando hablan de sentencia, que ya van a enfrentarse ustedes a una sentencia, nosotros ponemos en el aula una sentencia porque justamente ahí ustedes pueden ver y tomar contacto con esa pieza judicial que emana del juez.
¿Y cuáles son, qué encuentran ustedes en esa sentencia? Tiene que tener lugar, fecha, una relación de los hechos, finalmente el contenido en sí que dispone la ley o que corresponda al caso concreto y la del juez, porque si no, no va a haber sentencia. Sí, sí. Y cuando hablamos de contenido, eso es el aspecto formal de la sentencia como acto jurisdiccional emanado del juez, pero después tenemos el contenido propio de la ley de concursos que refiere, que digamos que da andamiento al proceso de quiebra, porque fíjense que todo lo que dice es lo que se tiene que cumplir después de la sentencia. Sí, yo quería decirle, doctora, creo que lo que dice él es eso que usted dice, la sentencia de quiebra la tenemos para trabajar en el cursado, donde lo veíamos punto por punto, y ahí lo íbamos analizando, por eso creo que se subió al aula un modelo de sentencia sin los datos o con datos claro. ficticios. Sí, porque es mucho más fácil estudiar con el modelo. Claro, sí, con el modelo y siguiendo lo que dice el articulado. Puede ser que en una sentencia encuentren alguna cuestión particular que esté dispuesta por el juez. Actualmente en alguna sentencia de quiebra nos vemos por ahí obligados a hacer alguna consideración en algún punto específico y puede ser que usted encuentre que no coincide exactamente con el articulado. Disponer en un inciso distinto la incautación o descuento de un sueldo del haber del fallido, por ejemplo, con alguna especificación, con oficio al banco, con que se abstengan de realizar otros descuentos. Son cuestiones que van mutando un poquito, pero en lo mínimo las sentencias actuales de quiebra, pero siempre respetando lo que dice la LSQ, en lo esencial, lógicamente. Pero era esos efectos, no es para que se confundan con el material del aula. Como le dice la doctora, para trabajar en el curso, en realidad. Sí. Después, en la parte de un ejemplo de la sentencia, profesor, viste que me dice la designación de un funcionario. Eso sería aparte del síndico, ¿no? Porque no, el síndico. ¿El funcionario para qué? ¿Cómo dice la sentencia que vos estás leyendo? Es designación de un funcionario que realice el inventario correspondiente en el término de 30 días, el cual corresponderá solo a los rubros generales. Pero ahí en el siguiente inciso me dice que el día del sorteo del síndico, entonces me entró la duda. El síndico, el síndico. Ah, el síndico, está. Eso antes, te cuento así entre paréntesis, digamos, eso antes era porque ese funcionario al que se refería la ley, designación de un funcionario para hacer el inventario, era generalmente un escribano. Pero después eso en la práctica se dejó de usar porque los escribanos no aceptan el cargo para intervenir en un proceso de quiebra porque no hay plata. No hay fondos para pagar los honorarios. Entonces, esa designación no se hace y el inventario de los bienes, para que el síndico pueda tomar posesión de los bienes muebles del fallido, se hace por el síndico con asistencia del oficial de justicia del Poder Judicial, que es obligatoria su intervención. Por reglamento de la justicia, por reglamento del Poder Judicial, es obligatorio que el oficial de justicia intervenga en los inventarios, en los procesos de quiebras. Entonces, ya esa designación de funcionario no se hace, ese punto, ese inciso que vos mencionás, no se hace. Se delega al síndico la confección del inventario con asistencia del oficial de justicia. Bueno, señores profesores,
si tienen algo más que agregar. Uy, tenemos otra participante. Hay una oyente ahí, parece. Sí, ya me vinieron a buscar acá. Una gente ya de pelo largo. Sí, ya está grande. ¿No? Hola. Falta la cabecita de José nomás por ahí que pase por atrás. No sé cómo no vino, ya me preocupa que está encerrado en su pieza. No, señores profesores, si no tienen ninguna otra cuestión. A ver, Maxi, si tenés la última. Otra más. Referido a las funciones del síndico. Cuando hablo de las funciones del síndico, hablo de lo que prácticamente hace numerado en el 11, en el 14. Ahí la especialista es la doctora Sotelo. Me parece a mí. Escuché. Cuando un ejemplo, porque nosotros por ahí me preguntaron la función del síndico. Tenemos que hablar todo lo que está referido en el artículo 14, un ejemplo, o en el 11, o sea, todo lo que hace en general, o referido punto por punto explicando, o podemos decir que hace tareas administrativas, procesales y dictaminantes. No, yo creo que en cuanto al síndico, digamos, sí, la cátedra es un poco más estricta porque, bueno, como hoy explicaba la doctora, ustedes van a ser síndicos en el futuro y entonces las funciones del síndico no pueden desconocer. Ahí el doctor escribió también que tienen que ver el 275 y todo ese capítulo que habla justamente de la responsabilidad del síndico, de las causales de remoción, todo eso hay que estudiar la naturaleza jurídica de la figura del síndico. Hay un caso famoso, Amiano, que es un caso de la Corte que define cuál es la naturaleza jurídica de la figura del síndico concursal. Sí, porque o sea, cuando empezamos a hablar del síndico como que se repite mucho por todos los artículos. Un ejemplo en el informe general también. Sí, y eso también, el informe individual y el informe general son fundamentales que sepan, digamos, que hace el síndico. Ahí ese trabajo de auditoría que hace el síndico es importante que ustedes sepan porque después lo van a tener que hacer. Y el síndico es protagonista, digamos, de todo el proceso concursal, un poco más en la quiebra porque va a administrar el patrimonio y va a liquidar los bienes, pero también en el concurso preventivo. Incluso hay autores que dicen que el síndico, así como protagonista, muchas veces puede, digamos, definir el éxito del concurso. Tal es así la importancia que tiene en el proceso. Después, profesora, cuando en el periodo de verificación y después se hace la observación, el de verificación cuando habla de que los acreedores, bueno, tienen que presentar los títulos para verificar el monto, la causa. Cuando hace la observación de su crédito o puede ver la observación de todos. Los que hacen las observaciones pueden ser o el concursado o fallido, si estamos en la quiebra directa, o otros acreedores, y van a observar otros créditos, digamos, o sea, el deudor puede observar cualquier crédito y los otros acreedores van a observar otros créditos, no van a observar su mismo crédito. Lo que ellos quieren cuando hacen las observaciones es decir, este no es acreedor, en realidad no es acreedor, esa es la finalidad, porque después en la sentencia de verificación, cuando el juez diga quiénes son los verificados y los admitidos, en el caso del concurso preventivo, solamente esos, los verificados y los admitidos, van a participar del acuerdo. O sea, solamente esos son los que van a computarse los votos, digamos, los que van a participar en el acuerdo. Por más que después los otros puedan iniciar un incidente de revisión y se les reconozcan, esa es la importancia de la sentencia del 36 en el concurso preventivo, que son esos, los verificados y los admitidos, los que participan en el concurso. Entonces, por eso los acreedores y el mismo deudor están interesados en observar los demás créditos, y también ahí fundamental la tarea de auditoría que hace el síndico en el informe individual, que le va a dar las herramientas al juez y el aporte
técnico, contable, que el juez no tiene por lo general, para que haga la sentencia del 36, porque esos son los que los que van a definir el concurso preventivo. Sí, No eso no sé me si se entiende. Bueno, señores, será hasta la próxima. Nos vamos a despedir. ¿Sí, Diego? No, un saludito nomás. Ah, bueno, listo. Hasta la próxima. Les deseo mucha suerte a todos. Y más que Acuérdense de suerte, preguntarle a Maxi mañana algo, ¿eh? Pregunté todo. preguntar de Maxi, todo. has cavado tu propia tumba, Maxi. No. No. No, profesor. Está bien, yo creo que hay algunos oyentes que a lo mejor no se animan a preguntar, pero que de algún modo le habrá servido la cantidad de preguntas de Maxi. Así que, Bien, Maxi, bien. Así hay que hacer. Pasa que son muchos artículos y me costó mucho la línea de tiempo, más que nada. Armarme ahí, más en el concurso. Pero lo que pasa es después que básicamente le decimos línea de tiempo porque es un proceso que comienza acá y se van sucediendo las etapas hasta una sentencia de homologación o de quiebra en su caso. Y ahí recorremos un arco de, creo que 50 artículos de la ley en esa línea de tiempo. Y a veces en la clase presencial es más fácil explicarlo porque podemos ir interactuando con alumnos, ellos mismos van diciendo a qué artículo le correspondería tal actuación. Si hay observación de acreedores, es el artículo 34. Si presenta el informe individual, tenemos el artículo 35. Entonces, hacerlo entre todos es más sencillo y aprovecha más que leer simplemente eso. A lo mejor la interpretación cuesta un poco más. Pero bueno, hasta luego entonces, podemos cerrar la llamada. Gracias por participar y mucha suerte. Aparte de suerte,